Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un tema que es fundamental en la práctica del derecho. La responsabilidad que tienen los abogados, las abogadas, en cómo llevan adelante los casos de sus clientes. Exacto. Porque no es solo saber de leyes o escribir bien, no. La gestión del día a día del caso es crucial. Totalmente. Un descuido ahí puede costar carísimo. Justamente. Y para analizar esto, vamos a usar un caso real, un fallo de Argentina. Es el caso Tripodi-Ricardo Jordán contra L.E. de los A, sobre daños y perjuicios. Lo decidió la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil allá por noviembre de 2019. Un fallo bastante reciente y muy claro en sus conceptos. Sí, y nuestra idea hoy es usar este caso para entender bien qué significa eso de ser abogado patrocinante. Claro. Y sobre todo, ¿qué pasa cuando un juicio se cae no porque no tuvieras razón, sino por inactividad? Eso que llaman caducidad de instancia. ¿Quién paga los platos rotos ahí? Una pregunta clave, sin duda. Y lo interesante de este caso Trípodi es que la abogada, cuando la demandan, dice, bueno, pero mi cliente no me ayudó, no colaboró. Un argumento bastante común a veces. Pero el tribunal no se queda con eso, Analiza muy finito si esa supuesta falta de colaboración era realmente la causa de que el juicio se paralizara. Bueno, arranquemos a desmenuzar esto. Dale, perfecto. Primero, para entender de dónde viene todo, había un juicio iniciado por este señor, Trípodi. Sí. Y después de un tiempo, ¡pum!, se termina. Pero no con una sentencia que diga quién ganó o perdió. No por el fondo del asunto. Exacto. Terminó porque el expediente, quedó dormido mucho tiempo. Se activó la caducidad de instancia. Es como que el sistema dice, si nadie lo mueve, acá se cierra. Tal cual. Y a raíz de eso, Trípodi le inicia otro juicio, pero esta vez a su abogada. Le reclama por los daños que le causó perder el primer juicio por esa inacción. Correcto. Y acá es donde el fallo se pone, muy didáctico. Empieza por analizar bien qué es ser abogado patrocinante. Que no es lo mismo que ser apoderado, ¿no? Exacto. Esa distinción es fundamental. El apoderado tiene un poder formal, actúa en nombre del cliente. El patrocinante, en cambio, asiste técnicamente. El cliente actúa por sí mismo, pero con la firma y el consejo del abogado. Entiendo. Y la abogada en este caso era patrocinante. Pero el tribunal dice, ojo, eso no significa que pudiera quedarse de brazos cruzados esperando instrucciones para todo. Claro, a veces se piensa que el patrocinante solo firma y ya está. No, para nada. El fallo es muy enfático en esto. Dice que la misión del patrocinante es asumir la plena dirección jurídica del proceso. Plena dirección jurídica. Suena fuerte eso. Lo es. No dice dirección parcial, ni solo consejo. Plena. Y eso, sigue el fallo, implica cumplir con todos los deberes que esa dirección trae aparejada. O sea, no es solo dar una opinión legal y listo. No, implica una obligación de ser diligente, de mover el expediente. El tribunal espera que el abogado use toda su diligencia, dice textualmente, para que el caso llegue a una sentencia. Antes usábamos una analogía, la del director técnico de fútbol. Sí, me parece muy buena. No es solo el que dibuja la jugada en la pizarra, o sea, el que prepara el escrito. Exacto. Es el que está ahí, al lado de la cancha, viendo que el equipo se mueva, que no se duerman, que hagan los pases. Tiene que impulsar, ¿no? Precisamente. Esa analogía captura bien la idea de conducción activa, de supervisión constante. El patrocinante es el motor del avance, Ok, clarísimo. Y esto nos lleva de vuelta al argumento de la abogada. Mi cliente no colaboró. Exacto. El nudo de su defensa. Porque, a priori, suena razonable. Si necesito algo del cliente y no me lo da, ¿cómo sigo? ¿Qué dijo el tribunal sobre esa defensa? Bueno, el tribunal lo analiza con mucho cuidado. Dice, sí, claro, la colaboración del cliente suele ser necesaria. Pero si esa falta de colaboración es real y te impide hacer tu trabajo como abogado, bueno, la solución no es dejar que el juicio se muera. ¿Y cuál es la solución entonces? ¿Qué tendría que haber hecho, según el tribunal? La conducta profesionalmente correcta, dice el fallo, es renunciar formalmente al patrocinio. Ah, ¿renunciar? Sí. Si la situación con el cliente es insostenible y te bloquea, tienes que apartarte, pero no de cualquier manera. ¿Cómo se hace eso formalmente? Tiene que ser por escrito. O presentas un escrito en el mismo expediente judicial anunciando tu renuncia. Ok. O le mandas una comunicación fehaciente al cliente,
Una carta documento, un telegrama, algo que deje constancia clara de que renunciaste. Entiendo, tiene que quedar registrado sí así. Y con eso ya está, el abogado se deslinda. No. Falta un paso importante que también menciona el fallo, que viene de las normas procesales y de ética. ¿Cuál? Al renunciar, tenés que darle un tiempo razonable al cliente para que busque otro abogado. No lo podés dejar colgado de un día para el otro. Claro, lógico. Y mientras corre ese plazo, en general el abogado que renuncia todavía tiene que hacer los actos urgentes para que el cliente no sufra un perjuicio inmediato. Recién después de todo eso, cesa tu responsabilidad. La idea es proteger al cliente. Tiene todo el sentido. Es para que no quede indefenso de golpe. Bueno, volviendo al caso Trípodi. La abogada dijo que el cliente no colaboró. El tribunal dijo que entonces debió renunciar. Acá viene lo más interesante del análisis. Antes de decir si debió renunciar o no, el tribunal se pregunta, a ver, ¿qué era exactamente lo que había que hacer en el expediente en el momento en que se paralizó? ¿Qué actos faltaban que causaron la caducidad? O sea, no se quedaron con la queja general de no colaboró, fueron a lo concreto. Exactamente. Van al hueso. ¿Qué tareas específicas estaban pendientes? ¿Y qué encontraron? ¿Eran cosas que necesitaban sí o sí al cliente? Esa fue la pregunta clave. Y la respuesta del tribunal fue no. Las tareas que faltaban y que llevaron a la caducidad eran, básicamente, notificaciones. Notificaciones. Sí, dos muy importantes. Primero, había que notificarle la demanda a un codemandado. Sin eso, esa persona no podía contestar y el juicio, respecto a ella, no avanzaba. Ok, una notificación clave. Y segundo, había que notificar a todas las partes una resolución que ya había dictado el juez. Otro paso necesario para que el proceso siguiera su curso. Bien, notificar la demanda a uno y una resolución a todos. Y el punto central entonces es, para hacer esas notificaciones, ¿necesitaba la abogada la firma del señor Trípodi o algo que solo él pudiera darle? Exactamente, ahí está el kit de la cuestión. El tribunal dice, para preparar y enviar esas cédulas de notificación, bueno, hoy quizás sería por medios electrónicos, pero el concepto es el mismo. Claro. Abogada patrocinante no necesitaba ni la firma, ni ninguna intervención directa de su cliente. Ah, Eran actos que ella, como directora jurídica del proceso, podía y, más importante, debía hacer por sí misma. Gestionar las notificaciones es tarea típica del abogado. pero eso cambia todo el panorama. Entonces, la excusa de mi cliente no colaboró, aunque fuera verdad para otras cosas, no servía para justificar no haber hecho esas notificaciones. Exactamente. El tribunal desarma ese argumento. Dice, la causa directa de que el juicio caducara fue que la abogada no hizo estos actos que estaban totalmente a su alcance realizar, independientemente de si el cliente colaboraba más o menos en otras cuestiones en ese momento. ¿Qué análisis preciso de la causa-efecto? Sí, muy quirúrgico. Por lo tanto, la conclusión es que la responsabilidad por la caducidad recae en la profesional, por su negligencia al no impulsar el proceso como debía. Queda clarísimo. Entonces, si sacamos esto del caso particular, ¿qué nos dice este fallo sobre cómo debe ser la relación abogado-cliente y la responsabilidad del profesional en general? Bueno, creo que la principal enseñanza es que el estándar de diligencia que se le pide a un abogado patrocinante es alto. Exige proactividad. No alcanza con esperar sentado a que el cliente te diga qué hacer. Para nada. Tenés que estar encima del expediente, conocer los plazos, saber qué paso viene después y realizar todos los actos necesarios para que avance. Incluso, como vimos, los que no necesitan la firma del cliente. Esa dirección jurídica plena no es solo una frase bonita. O sea, el abogado tiene que sentir el expediente como una responsabilidad propia en cuanto a su movimiento, aunque no tenga un poder formal. Tal cual, no puede lavarse las manos tan fácil. Y si realmente hay un problema con el cliente, si de verdad no colabora, y eso sí te impide hacer algo esencial. Por ejemplo, si necesitas un testigo clave que el cliente no trae, o un documento que solo él tiene. Exacto, situaciones donde sí dependes directamente de él. Bueno, en esos casos, el camino profesional correcto no es dejar morir el caso en silencio. Sino la renuncia formal que explicaste antes. Justamente, renunciar formalmente, por escrito, notificando fehacientemente, dando plazo para que consiga otro abogado. Ese es el procedimiento que te cubre y que proteja al cliente también. Podríamos decir entonces que este fallo remarca que la negligencia no es solo hacer algo mal,
sino muchas veces es no hacer nada cuando tenías que actuar. Absolutamente. La omisión es una forma muy clara de negligencia, y este caso es un ejemplo perfecto. No hacer un par de notificaciones, algo que puede parecer menor. Terminó costando el juicio entero. Exacto. Tuvo la peor consecuencia posible, la caducidad. Y como esa omisión no tenía justificación válida, según el tribunal, generó la responsabilidad civil de la abogada. Tuvo que responder por los daños que sufrió el cliente al perder la chance de ganar el juicio. Queda muy claro entonces. Ser abogado patrocinante es mucho más que asesorar o escribir. Implica una responsabilidad activa, una supervisión constante, diligente del juicio. Hay que estar encima, controlar plazos, hacer notificaciones, presentar escritos de trámite, mantener el motor andando, digamos. Efectivamente, este caso es un excelente recordatorio de la amplitud de la diligencia profesional. No es solo saber derecho, es también saber gestionar el proceso. Y resalta la importancia de la comunicación formal y clara con el cliente. Y de seguir los procedimientos, como la renuncia, cuando toca. Por supuesto. Ignorar esos pasos te puede costar caro, profesional y económicamente. Es un estándar de conducta básico para proteger al cliente, pero también para protegerte a vos mismo como abogado. Sin duda, una lección muy importante sobre la práctica real de la abogacía. Y bueno, para dejar picando una idea final, Dale. vemos cómo algo que parece simple, como no hacer un par de notificaciones, puede tirar abajo todo un caso. Y uno piensa en la cantidad de expedientes, de plazos que manejan los abogados hoy en día. Sí, la carga de trabajo puede ser enorme. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías? Pienso en software de gestión, alertas automáticas, quizás hasta inteligencia artificial para seguir los expedientes. ¿Podrían estas herramientas ser aliadas para evitar estos descuidos? ¿Para asegurar esa diligencia activa que se exige y que casos como el de Tripodi no se repitan? Es una excelente pregunta para reflexionar. Ahí queda, para seguir pensando.